Listo, allí ya estamos grabando y vamos entonces a comenzar esta charla sobre la carta natal de Hannibal Lecter, y la pregunta es si tiene el sol en Capricornio o en Acuario. Como comenté cuando anuncié esta charla en la comunidad, en River, todo comenzó por un post que publicó Daniela en el foro de Astrología, Cine y TV. Por cierto que ese foro en este momento nada más tiene 12 participantes. Los invito a unirse, ¿no?, a ese foro. Recuerden que River, esta comunidad que estamos tratando de poner en movimiento, funciona a través de los foros. En la medida en la que ustedes se inscriben o se unen a determinados foros, van a recibir las notificaciones de cualquier actividad que se realice en ese foro, y eso a su vez les va a permitir intervenir, preguntar, comentar, y esa es un poco la idea, ¿no? Lo que le da sentido, ¿no?, a la herramienta. Bueno, como decía, Daniela publicó este post eh, eh, donde preguntaba si Hannibal Lecter tenía el sol en Acuario o en Capricornio, porque en Wikipedia ella encontró la fecha de nacimiento de Hannibal Lecter según el autor, ¿no? El escritor Thomas Harris, que fue el que creó al personaje, le asigna como fecha de nacimiento el 20 de enero de 1933, lo cual significa que si nació en la mañana, más bien temprano en la mañana, tendría el sol en Capricornio, y si nace más bien hacia la tarde, tendría el sol en Acuario, porque ese día el sol estaba pasando de Capricornio a Acuario. Entonces la pregunta es interesante, ¿no? Hannibal Lecter lo vemos como un personaje de sol Acuario o como un personaje de sol Capricornio. Bien, eh, por supuesto, antes de entrar en materia, tenemos que reflexionar un poquito sobre lo que eso significa. Pongo pausa. Bien, les estaba comentando eso que la pregunta que surge, ¿verdad?, es esa de si el sol de Hannibal Lecter está en Capricornio o en Acuario a partir de la fecha de nacimiento que le asigne el autor. Pero eso de trabajar con la fecha de nacimiento, eh, perdón, ajá, Víctor Manuel me dice, estabas comenzando con la nota de la participante. Ah, correcto, exactamente, eso ya lo comenté, ¿no? Que la charla comenzó a partir de esta nota que compartió Daniela. O la idea de la charla. Tomé la idea de la charla a partir de esa nota que compartió Daniela, para un trabajo que ella está haciendo en Facebook, asociando personajes con la luna del momento, pero me pareció que era un tema interesantísimo para dar una charla. Pero entonces, siguiendo con la idea. Eh, Esto de trabajar con la charla o sea, perdón, con la carta de un personaje ficticio, esto de trabajar con la carta de un personaje ficticio, nos tiene que llevar a reflexionar un poco sobre la astrología, sobre cómo funciona la astrología, por qué puede tener sentido el estudiar la carta de un personaje ficticio. No es un personaje que realmente haya nacido, ¿no? Tenemos que, según su biografía ficticia, él nace en Lituania en determinado momento, pero sabemos que eso realmente no ocurrió. Entonces, si realmente no ocurrió, ¿por qué tendríamos que esperar una correspondencia entre el personaje desarrollado por el autor, por Thomas Harris, y los símbolos astrológicos que tienen que ver con esa fecha? Bueno, la respuesta, en primer lugar, es que esa correspondencia existe. O sea, uno puede comenzar cuestionándose la existencia de la correspondencia. Hay casos interesantísimos, casos como el de James Bond, por ejemplo, el de la carta natal de James Bond, donde también el autor le dio una fecha de nacimiento a James Bond,
y otra serie de personajes de ficción, especialmente imbricados dentro de la cultura popular, y esos personajes de ficción, cuando los observamos a través de la carta natal que les dio el autor, con una frecuencia extraordinaria encontramos correspondencias reales, correspondencias que realmente tienen sentido. Y todo tiene que ver, creo yo, con o sea, en la base de esto, en la base de este fenómeno que estamos observando, está el mismo mecanismo que permitió que un astrónomo que no tenía absolutamente nada que ver con la astrología, ¿verdad? Un astrónomo que está pensando en el cielo y en los planetas en términos de cuerpos físicos y de leyes físicas, mitificándolos totalmente, despojándolos totalmente de cualquier carga simbólica, le haya dado a Urano el nombre de Urano, a Neptuno el nombre de Neptuno, a Plutón el nombre de Plutón, o al planetoide Quirón también el nombre de Quirón, y que después uno encuentre que existe una correspondencia entre los mitos asociados a esos planetas y los significados astrológicos que encontramos al estudiar las cartas natales de personas que tienen esos planetas en posiciones destacadas. El mismo mecanismo que hace que un astrónomo en un momento dado nombre un planeta y al nombrarlo esté señalando un arquetipo que efectivamente es significativo, que tiene una conexión con el significado de ese planeta dentro del sistema astrológico. Bueno, ese mismo mecanismo opera en el momento en el que el autor de un personaje de ficción le da a ese personaje de ficción una fecha de nacimiento, aunque no sepa de astrología. No se trata de que el autor sabe de astrología y entonces intenta encontrar una fecha que refleje al personaje. Dicho sea de paso, abro aquí un pequeño paréntesis, ese es un trabajo totalmente válido también, un uso totalmente válido de la astrología, distinto al tema que estamos abordando en esta charla, es usar la astrología como forma de crear personajes. En lo personal llegué a trabajar con una directora venezolana con una película que al final también fue bien recibida, fue una película premiada, y los dos personajes principales de esa película los trabajamos en conjunto, esta directora y yo astrológicamente. Ella me decía más o menos lo que ella pensaba del personaje y yo le iba asomando posibilidades de combinatorias de signos, trabajando también Mariana Rondón. Pelo Malo es la película, ¿no? Mariana Rondón, directora de Pelo Malo, exactamente. Yo trabajé con ella en la elaboración de los dos personajes principales de la película. Y fue un trabajo muy bonito donde usamos la astrología como una forma de construir un personaje. Eso, como digo, es válido y ese trabajo con Mariana no es el único caso, ¿no? No sé, o sea, no tengo la fuente, no tengo el dato de manera precisa, pero una persona en la que creo, una persona le tengo confianza, que creo que el dato no debe ser inventado, me decía que aunque Marguerite Yourcenar no creía en la astrología desde el punto de vista de eso, de que funcionara realmente, ella sí utilizaba la astrología como una forma de bosquejar personajes de sus novelas. Y sé que más de un autor lo ha hecho. Thomas Mann era un gran conocedor de la astrología y cuando uno lee, por ejemplo, José y sus hermanos, no puede dejar de pensar que algunos de los personajes, sobre todo el personaje de José, están bosquejados astrológicamente, sobre todo porque en José y sus hermanos hay un capítulo en el cual José habla de su propia carta astral, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ese uso de la astrología como una forma
de darle estructura psicológica a personajes es algo que ha sido usado muchas veces, que ha sido hecho muchas veces. Eh, pero en nuestro caso estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de un autor que sin saber nada de astrología le da una fecha a un personaje y esa fecha resulta que es coherente con el personaje. No creo que eso pase siempre. A ver, Alicia dice, y el gran intérprete del personaje es Capricornio ascendente Acuario coincidentalmente. Ah, vaya, vaya, qué bien. Fíjate, Alicia, yo no investigué la carta de Anthony Hopkins. Eh, eh, por supuesto que también es una vertiente interesante y me encanta el dato que estás dando. Quizás eventualmente podamos regresar a ese dato, pero trabajando nada más que con los elementos de ficción en sí mismo ya tenemos muchísimo y resulta que además hay otro tema allí con relación a Anthony Hopkins, ¿no? Con trabajar el Aníbal Lecter de Anthony Hopkins, que es el único que yo he visto. Bueno, perdón, también vi el de la televisión, la serie Hannibal, también la vi, me gustó, lástima que la suspendieron, pero El silencio de los inocentes y esa serie de televisión han sido mis únicos encuentros con Hannibal Lecter. Yo ni siquiera me he leído las novelas, no he llegado a leerme las novelas, entonces realmente no estoy en las mejores condiciones para abordar al personaje, pero creo que igual vamos a poder ver una cantidad de cosas interesantes. Sin embargo, lo que sí observé es que hay varios actores que han interpretado a Hannibal Lecter. Ahí tenemos a Brian Cox, Anthony Hopkins, Matt Mikkelsen y Gaspar Ulliel. Matt Mikkelsen es el de la televisión, que también me gustó, que al final me gustó. Estos serían los únicos dos de los cuales puedo tener una opinión, de Anthony Hopkins y de Matt Mikkelsen. Y realmente la energía que transmiten como actores dándole vida a los correspondientes personajes es muy diferente. O sea, simplemente es muy distinta. Entonces no podemos realmente tomar al actor como referencia, o mejor dicho, sí podemos, pero entonces estamos circunscribiéndonos a una versión, estamos diciendo la versión de tal actor, me parece que es más capricorniana o me parece que es más acuariana. Digamos que desde el punto de vista de la energía física, desde el punto de vista de lo que transmite la persona, de lo que irradia desde la persona, yo diría que el Aníbal Lecter de Anthony Hopkins me parece más Capricornio y eso cuadra maravillosamente con el hecho de que me digas que Anthony Hopkins es Capricornio. Mientras que el Hannibal Lecter de Matt Mikkelsen me transmite una energía más acuariana. O sea, pero como digo, estamos hablando aquí de los actores, ¿no? Vale. Y tenemos que trabajar es sobre la carta, ¿no? Sobre esa carta de el 20 de enero de 1933. Ajá, pero continúo. Entonces les decía que ese mismo mecanismo que hace que el astrónomo nombre al planeta, hace también que el escritor elija una fecha. Y todo esto nos remite a una realidad en la cual estamos sumergidos en algo que podemos llamar algo así como una especie de mar, o podemos describir como una especie de mar, una sustancia, caldo, si prefieren, en lugar de mar pueden pensar en una especie de caldo o de sopa, una sopa astrológica. Estamos todos inmersos dentro de una sopa astrológica que está conectada, ¿no? Que forma una totalidad. Y efectivamente los movimientos en un punto tienden a conectarse y a establecer relación con movimientos en otro punto. No quiero entrar en detalle, no quiero entrar en detalle con esta especie de modelo que estoy sugiriendo, pero lo que quiero rescatar es que esa sopa, ese caldo, ese mar astrológico en el cual todos estamos inmersos, tiene fundamentalmente una naturaleza psíquica.
estamos hablando de algo que ocurre en el plano de la psique. Y como ocurre en el plano de la psique, los productos que son creados por la mente humana, es decir, productos que surgen de una psique humana, también tienen esa conexión con ese sustrato astrológico al cual pertenecemos nosotros. Es decir, desde el momento en el que nosotros somos portadores y eventualmente también manipuladores de ese sustrato astrológico, somos capaces de producir una emanación, en este caso un personaje de ficción, que también tiene una carga y una conexión con ese sustrato astrológico. Como digo, no voy a entrar en detalles por aquí, porque esto nos estaría llevando a un terreno más bien filosófico y quiero que la charla se concentre en elementos del lenguaje astrológico más concreto. Pero simplemente les dejo esa idea para tener como un marco general que nos permita entender por qué razón esto que estamos haciendo tiene sentido, esto que estamos haciendo efectivamente puede funcionar. Bien, entonces, como les decía, tenemos esta serie de actores que han interpretado a Hannibal Lecter y tenemos una cronología general de Hannibal Lecter que ha sido construida a partir de las diferentes novelas. Sabemos que nació en 1933, sabemos que su hermana Misha nació en 1939, sabemos que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, la familia busca refugio en una propiedad en el campo, en una cabaña de cacería que tenía la familia, y allí mueren los padres y dejan huérfanos a Aníbal y a su hermana Misha. En 1944 tenemos que unos soldados o unos colaboradores nazis terminan tomando ese lugar donde están Misha y Hannibal escondidos y terminan comiéndose a Misha. O sea, es un invierno muy duro, es un invierno en el cual no hay mayor alimento y estos personajes terminan canibalizando a la hermana, canibalizando a Misha. Y evidentemente este suceso de 1944, o mejor dicho, por la novela, no he leído las novelas como les dije, pero sí estuve tratando de investigar en la medida de lo posible, afinando como los hitos de la cronología y por lo que cuenta Thomas Harris, eso estaría ocurriendo en el invierno entre 1944 y 1945. Recuerden que los meses de invierno son diciembre, enero y febrero los meses o sea, y que la parte más cruda del invierno estaría más o menos hacia finales de enero. Y por lo que nos describe, tendríamos que ubicar este acontecimiento de estos soldados, o soldados no, colaboracionistas nazis, que terminan devorando a la hermana, que terminan alimentándose de la hermana, debió haber ocurrido probablemente hacia finales de enero, principios de febrero, porque ya había pasado un tiempo, ya tenían un tiempo pasando hambre en ese invierno. Entonces, a pesar de que en muchas cronologías esto se ubica en 1945, si uno es estricto con relación a la novela, realmente el acontecimiento tendría que haber sido más bien en los primeros meses, probablemente finales de enero, o comienzos de febrero de 1946. Bien, perdón, de 1945, de 1945. O sea, esto ocurrió en el invierno de 1944 a 1945, debió ser entonces en los primeros meses del 45. Evidentemente, este es un acontecimiento traumático para Lecter y aquí es donde podemos encontrar el vínculo de Lecter con el tema del canibalismo. O sea, como todos saben, yo estoy dando por sentado que todo el mundo tiene algún conocimiento de Hannibal Lecter y saben que, bueno, que lo caracteriza es que es un asesino serial
que además devora a sus víctimas y no solamente las devora, sino que además las cocina de forma exquisita, ¿verdad? Es un chef y prepara unos platos extraordinarios, complejos, exquisitos, con el cuerpo de sus víctimas. Entonces es evidente que esa muerte de la hermana siendo canibalizada es la raíz de esa pulsión asesina y de la relación con el canibalismo. Bien, luego tenemos que un año después, apenas un año después, Lecter tiene, tiene su primera víctima, comete su primer asesinato. Apenas tiene 13 años. En 1946 tiene 13 años y con 13 años asesina a su primera víctima. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que entre 1945 y 1946 cualquier carta que sea funcional para Hannibal Lecter debería estar reflejando algo, porque esa es la época en la que se da la transformación, en la que ese adolescente, ese niño, se convierte en el asesino serial que todos conocemos. Comienza su recorrido allí. Luego tenemos otra fecha especialmente importante que es 1952. En 1952 viaja a América y se radica en Baltimore y allí es donde va a desarrollarse el personaje. El Hannibal Lecter con el que uno está familiarizado no es ese Hannibal Lecter de esa primera etapa de la niñez. De hecho, es en la última novela que se habla de estos temas de su niñez. El Aníbal Lecter con el cual nosotros estamos familiarizados es ese Aníbal Lecter que vive en Baltimore. Y evidentemente este es también un hito importante en su vida. Luego tenemos otro momento también muy importante que es 1975, que es cuando es capturado por Bill Graham. El agente del FBI Bill Graham termina descubriendo a Lecter y es capturado y Lecter entra a ese famoso hospital psiquiátrico donde lo ubicamos en el Silencio de los Inocentes. Allí va a pasar un tiempo hasta 1983, que es cuando transcurre la acción del Silencio de los Inocentes, y como sabemos, quienes han visto la película, allí él aprovecha para escaparse. Entonces, este es el último punto que vamos a estar viendo. Luego la historia sigue, en 1990 supuestamente se va a Argentina, ¿no? Creo que termina escapando a Argentina y no sé qué más ocurra con Aníbal Lecter, pero tenemos bastante hasta aquí, tenemos bastante deteniéndonos en 1983 y con esas fechas son con las que vamos a trabajar de aquí a un rato. Bien, perfecto. Vamos a dejar esta laminita por aquí, esta de los 4 temperamentos y los 4 elementos, y vamos a ir a la carta. Ok. Esta es la famosa carta. Está calculada para mediodía, en este caso la tenemos calculada para mediodía, y calculando la mediodía, el Sol estaría en el grado 29 minutos 57 de Capricornio, lo cual significa que está en el límite, ¿verdad? Mientras más temprano, más hacia Capricornio, mientras más tarde, bueno, pasaría la línea entre Capricornio y Acuario y el Sol entraría en Acuario. Sobre esto vamos a regresar, pero primero vamos a darle una mirada, ¿verdad? Vamos a darle una mirada a lo que observamos en los planetas de ese momento. Y fíjense algo súper interesante, y es esta conjunción de Quirón y de Lilith natural. Eh, eh, por supuesto, cada astrólogo trabaja con un conjunto de símbolos con el cual se siente cómodo. Y hay astrólogos para los cuales el único conjunto de símbolos que uno debería utilizar son los 7 planetas del septenario tradicional,
junto con el ascendente, el medio cielo y la parte de fortuna. O sea, un astrólogo de orientación tradicionalista diría que eso es lo único que hay que usar y en todo caso podemos usar también partes árabes y estrella fija, pero no deberíamos utilizar los planetas modernos como Urano, Neptuno, Plutón o Quirón y mucho menos cosas como las Lilith. Bueno, evidentemente yo no soy un astrólogo tradicional, o sea, un astrólogo tradicionalista, quiero decir. Y dentro de mi caja de herramientas tengo ubicado a Quirón y tengo ubicada a Lilith como elementos importantes de cualquier interpretación que haga, como elementos de primera línea al momento de interpretar una carta. Déjenme rápidamente, aquí está mi caja de herramientas desde el punto de vista de los símbolos con los que trabajo, son estos que están aquí. Evidentemente, los planetas tradicionales son Luna, Mercurio, Venus, por una parte, luego tenemos Marte, Júpiter y Saturno. Siempre es importante separar a Marte, Júpiter y Saturno del el resto de los planetas, entendiendo que ellos son los planetas exteriores, ¿verdad? Los planetas que están más lejos del Sol que la Tierra, mientras que Mercurio y Venus estarían más cerca del Sol que la Tierra, y bueno, el Sol y la Luna los tenemos que entender un poco como un sistema, ¿verdad? El Sol y la Luna forman en cierta medida una unidad, son el alfa y el omega de la energía de la carta. El Sol es el irradiador de la energía y la Luna el modulador de esa energía. Luego tenemos en otra categoría a Quirón, porque Quirón es como un puente entre estos planetas del sectenario tradicional y el resto de los planetas modernos como Urano, Neptuno y Plutón. Y lo podemos entender como el último de los planetas sociales, entendiendo que Júpiter y Saturno son planetas sociales. Podemos pensar en Quirón como el último de los planetas sociales o como el primero de los planetas transpersonales, y funciona muy bien de ambas formas. De hecho, hay algo muy interesante con Quirón, y es el hecho de que en su órbita hay momentos que llega a estar muy cerca de la órbita de Saturno y momentos en los que llega a estar muy cerca de la órbita de Urano. Entonces es un puente un poco entre lo que representa Saturno como límites y lo que representa Urano como apertura a otro nivel de posibilidad. Luego tenemos los puntos notables, que son el ascendente, el medio cielo, la parte de fortuna y el nodo norte. Todos ellos me parecen muy importantes al momento de interpretar. Y por último, están las Lilith. La Lilith natural, la Lilith osculatriz, que yo no las veo como dos. Esta Lilith osculatriz es la Lilith que en algunos programas es llamada Lilith verdadera. A mí me gusta llamarla Lilith osculatriz o la Lilith besadora, ¿no? Sería otra manera de decirlo. El nombre osculatriz viene de ósculo, que como saben significa beso, ¿verdad? Ósculo, que sería beso. Y esa Lilith osculatriz es una Lilith que tiene una asociación muy fuerte con la parte de los deseos, mientras que la Lilith natural tiene más que ver con la parte de la supervivencia. Y en particular podemos decir que la Lilith natural está muy asociada al tema de devorar. O sea, la Lilith natural es una Lilith devoradora. Mientras que la Lilith 1181 es un asteroide y junto con las otras dos Lilith forman una triada. Y en esa triada, la Lilith 1181 es un complemento, es más, tiene que ver más con la entrega, la solidaridad. Yo tengo una serie de charlas, eventualmente las colgaré en la comunidad para quienes estén interesados, donde decía, para quienes estén interesados, eh, eh, hay una serie de videos donde asocio Lilith natural con el arquetipo de Medea,
Lilith Osculatriz con el arquetipo de Helena de Troya, la Helena mítica, mitológica, que fue la causante de la guerra de Troya, y la Lilith 1181 con Ifigenia. Digamos que tomo tres personajes de la mitología griega, Medea, Helena e Ifigenia, y desarrollo las asociaciones de esos tres personajes con esas tres facetas de Lilith. Ok, seguimos. Entonces, correcto, les decía que quienes quieran investigar más pueden ver esas tres charlas o pueden ver también la lista de reproducción que se llama Tres caras de Lilith, donde desarrollo todo este tema con más detalle. Bien, pero lo cierto es que al momento de estudiar la carta de Aníbal Lecter, esos son los indicadores que voy a utilizar. Y por eso me parece extremadamente importante el observar esta conjunción de Lilith natural y de Quirón. Porque, como les explicaba, Lilith tiene que ver con devorar, ¿verdad? El tema de devorar, el tema de devorar además a partir de una pulsión de supervivencia. Y esa Lilith devoradora está nada más y nada menos que en conjunción con Quirón, que es el planeta de las heridas, ¿verdad? Entonces esto de alguna forma resuena muy bien con el personaje. Astrológicamente hablando, creo que pueden ver como una conjunción de Lilith natural y de Quirón en la carta de Aníbal Lecter es como una buena señal. Hace un rato iba a desarrollar una idea que se me fue y no terminé de desarrollarla, y es que esto de que la carta de un personaje de ficción funcione realmente no tiene por qué pasar con todos los personajes de ficción. No es que que si uno arbitrariamente le asocia una fecha de nacimiento a un X personaje, eso necesariamente va a funcionar astrológicamente, pero sí va a ocurrir en aquellos casos en los que el personaje es un personaje exitoso, un personaje bien desarrollado, un personaje que efectivamente logra encontrar un lugar, un nicho dentro de la psique colectiva. Personajes como James Bond o como Hannibal Lecter o como Sherlock Holmes son personajes que tienen un nicho claro dentro de la psique colectiva. Y al tener ese nicho, uno puede efectivamente decir, bueno, este personaje está vivo, y como está vivo, es natural que sí, que su carta natal funcione. Bueno, Hannibal Lecter está dentro de ese grupo y Alicia Álvarez dice, muy interesante la luna recepción mutua con Plutón. Es cierto, de eso también voy a hablar, Alicia, de eso también voy a hablar. Entonces, comenzando por aquí, ¿verdad? Comenzando por aquí, creo que ya es una muy buena señal que encontremos a ese arquetipo devorador al lado del planeta de las heridas en esta carta. Pero fíjense que además está formando parte de una configuración donde por una parte tenemos a Marte y a Júpiter, ¿verdad? Tenemos a Marte y a Júpiter en conjunción, y aquí hay algo muy interesante. Este Marte y este Júpiter están en resección mutua por término. Júpiter en el grado 23 se encuentra en término de Marte. El término de Marte comienza en el grado 21. Los términos son estas divisiones irregulares de los signos, ¿verdad? Cada signo se divide en 5 segmentos de tamaño irregular, y esos 5 segmentos de tamaño irregular se asocian a un determinado planeta. Entonces Júpiter en el 23 de Virgo se encuentra en término de Marte, mientras que Marte en el 20 de Virgo se encuentra en término de Júpiter. Entonces, este Marte y este Júpiter están en resección mutua por término, y esa es una conexión especialmente importante. Lo que mencionaba Alicia de la resección mutua entre la Luna y Plutón también es real, también es verdad, desde el momento en el que vemos a Plutón como regente de Escorpio. Pero yo siempre hago la aclaratoria, y me disculpan quienes me han oído decirla ya tantas veces, la hago de nuevo.
Plutón es el planeta moderno que tiene afinidad con Escorpio, no el regente de Escorpio. Plutón tiene afinidad con el signo de Escorpio y uno puede efectivamente trabajar a partir de esa afinidad y hay una relación bien interesante y totalmente pertinente, como en lo que señala Alicia, entre una luna en Escorpio y un Plutón en Cáncer. Pero realmente no es una recepción mutua en el sentido tradicional de la palabra. La recepción mutua se tendría que dar con Marte, ¿no? Marte es el regente tradicional de Escorpio y para cosas como la recepción mutua, digamos que Marte sería el planeta que estaría realmente marcando la pauta. Sin embargo, es cierto que en la época en la que Plutón pasó por Cáncer, las lunas en Escorpio eran más intensas. Lo podríamos poner de esa forma. A lo largo de todos esos años en los cuales Plutón estuvo en Cáncer, que recuerden que Plutón tarda un buen tiempo en atravesar cada signo, más de una década en un signo. Entonces, todo ese tiempo que Plutón estuvo en el signo de Cáncer, cada vez que la luna pasaba por Escorpio, tenía una intensidad mayor a la que puede tener una luna en Escorpio hoy en día. Y eso tiene que ver también con todos los acontecimientos que se dieron en el mundo en esa época en la que Plutón estuvo en Escorpio. Pero lo cierto es que sí, la luna en Escorpio de Aníbal Lecter es todavía más fuerte por el hecho de que Plutón esté en Cáncer. Pero este Plutón me interesa más, en primer lugar, como parte de esta configuración. Tenemos por una parte Lilith natural y Quirón, por la otra Marte y Júpiter, y en el medio, ¿verdad? Recibiendo sextiles de ambos lados, tenemos a Plutón. Es cierto que no son sextiles de igual intensidad. El sextil a Quirón es de 1,5 grados, mientras que el sextil de Plutón a Marte es de casi 2 grados. Y también tenemos un sextil de Plutón a Júpiter, que ese sí sería el más exacto. El sextil de Plutón a Júpiter es de menos de 1 grado. Pero lo cierto es que independientemente de que haya aspectos más cerrados que otros, aquí estamos reconociendo una combinación de energía. La pulsión devoradora de Lilith y Quirón, esta alianza tan fuerte de Marte y Júpiter, ¿verdad? Marte que es la agresividad, Marte que es el guerrero, y Júpiter que tiene que ver con la imagen profesoral, que tiene que ver con la expansión, también con la audacia. Aníbal Lecter es un personaje audaz, definitivamente. Y en ambos puntos, nada más y nada menos, o entre ambos puntos, quiero decir, nada más y nada menos que Plutón, que es el planeta que asociamos con las experiencias extremas, con temas de vida o muerte, de todo o nada, es magnífico. Esta configuración que tenemos aquí es sencillamente magnífica para nuestro personaje. Por supuesto, luego tenemos que ubicarla, ¿verdad? Tenemos que ver en qué casas la ponemos, ¿no? Cómo colocamos esto en términos de distribución por casa, y eso es lo que nos va a dar la respuesta en última instancia entre la hipótesis del Sol Capricornio y la hipótesis del Sol Acuario. Bien, la luna en Escorpio también es súper interesante porque efectivamente refuerza este tema de intensidad, de vida o muerte, de todo o nada, ese vínculo con lo misterioso, con lo oculto, la idea también de la doble vida, todo eso nos puede sugerir la luna en Escorpio. Bien, por otra parte tenemos la cuadratura de Urano y Plutón, y de hecho, si subimos un poquitico el orbe, si subimos un poquitico el orbe, no mucho, ahí está, allí. Con eso es suficiente. Aparece una oposición entre Mercurio y Plutón, ¿verdad? Tenemos una oposición entre Mercurio y Plutón, donde el orbe es de 4 grados, 4 grados 8 minutos. 4 grados para una oposición está más que bien. O sea, una oposición de 4 grados, yo creo que no hay astrólogo que no diga que es una oposición real.
Como siempre digo, a mí me gusta trabajar con orbes pequeños, simplemente para destacar los aspectos de primera línea, pero definitivamente aquí hay una semicruz cósmica. Aquí hay una semicruz cósmica que está uniendo a Mercurio, el planeta del intelecto, con Plutón y con Urano, ¿verdad? Ese planeta de lo diferente, de lo que rompe esquema, de lo original, y efectivamente esa también es una característica de Lecter, que por supuesto inclina la balanza hacia Acuario. Eso de que Hannibal Lecter tenga ese factor acuariano, o mejor dicho, ese factor de excentricidad, estaría inclinando la balanza hacia Acuario. Pero la excentricidad de Hannibal Lecter puede venir por el hecho de tener este Urano destacado como vértice de una semicruz cósmica entre Plutón y Mercurio. Bien, perfecto. Bueno, esto simplemente para irnos familiarizando, ¿no? Lo que estamos es tratando de familiarizarnos un poco con su carta. Vamos a ir a ver la distribución, vamos a tratar de ver la distribución de sus planetas. Vamos a, un momentito, ajá, vamos a copiar, ok, ahí está. Esta es, ok, estos son los planetas, ok, ahí los tenemos. Y vamos a distribuirlos, ¿verdad? Vamos a distribuir estos planetas por elementos, ¿verdad? Para ir teniendo un poco una idea. Tenemos la duda con respecto al Sol. El Sol lo tenemos que poner en duda porque el Sol podría ser un Sol en aire o un Sol en tierra. Entonces vamos a poner el Sol aparte. La Luna, con toda seguridad que está en agua. Mercurio lo tenemos en tierra, también con toda seguridad. Venus también la tenemos en tierra. Marte igual en tierra. Júpiter también en tierra. Saturno lo tenemos en aire. Fíjense que haciendo la distribución del sectenario tradicional, sin tocar todavía al Sol, bueno, resulta evidente el énfasis en la Tierra, ¿verdad? La Tierra aparece con muchísima fuerza, hasta ahora no aparece nada en fuego, y tenemos la Luna y Saturno como únicos planetas en agua y en aire. Bien, vamos con el resto. Tenemos a Quirón, ¿verdad? Tenemos a Quirón en tierra, ¿verdad? Seguimos fortaleciendo el elemento tierra. Tenemos a Urano en fuego, primer planetica que aparece en fuego. Tenemos a Neptuno, ¿verdad? Tenemos a Neptuno, correcto, en tierra también. Tenemos a Neptuno también en tierra. Y tenemos a Plutón en agua, haciéndole compañía a la Luna. Bien. Perfecto. Luego teníamos por aquí, disculpen, a las Lilith, las tenía tapadas. Ahí están. Vamos a ubicarlas. La Lilith natural también estaría en tierra. La Lilith osculatriz estaría en aire. Y la Lilith 1181 estaría en fuego. Todavía no tenemos idea del ascendente, no tenemos idea del medio cielo, por lo tanto tampoco tenemos idea de la parte de fortuna. Recordemos que para calcular la parte de fortuna necesitamos conocer el ascendente y tenemos el nodo norte en agua. Bien, esta es la distribución de planetas para Hannibal Lecter. Fíjense que ya no es lo mismo pensar entre Capricornio y Acuario, o sea, tratar de elegir entre Capricornio y Acuario cuando tenemos este telón de fondo. Porque con este telón de fondo, un Sol Capricornio simplemente está
cargando el personaje hacia el elemento tierra, lo está hundiendo en la tierra, ¿verdad? Está creando un personaje que esencialmente es un personaje de tierra y donde el agua, el aire, el fuego son elementos absolutamente marginales. Que el fuego sea marginal, bueno, sí, tiene sentido. El agua siempre tendría fuerza porque la luna está en agua, pero lo cierto es que el aire sería también un elemento bastante marginal. Es cierto que Saturno es importante porque va a ser el regente del Sol, ya sea que esté en Capricornio o que esté en Acuario, Saturno es el regente, ¿no? Saturno es regente tradicional de Acuario y es el regente de toda la vida también de Capricornio. Entonces, claro, es una posición importante, pero es un único planeta. Entonces, definitivamente es muy diferente el balance general que obtenemos cuando movemos este sol al elemento aire o cuando lo dejamos en tierra. Colocarlo en aire estaría conectando a Aníbal Lecter de manera más fuerte con lo que llamamos el temperamento sanguíneo. Existe una tipología astrológica tradicional o mejor dicho, no astrológica, o sea, los cuatro temperamentos no fueron de origen astrológico. El modelo de los cuatro temperamentos tiene que ver con la medicina griega, o sea, tiene que ver con la filosofía griega y de allí pasa a la medicina y cuando se genera el sistema astrológico, esto de los temperamentos termina también incorporado dentro del sistema astrológico, igual que los cuatro elementos. La concepción de los cuatro elementos proviene de la filosofía griega. Entonces, lo cierto es que en la práctica, ya cuando nos ubicamos en la época en la que la astrología ya se había desarrollado plenamente, existía ya una relación entre los temperamentos y los elementos. Los cuatro temperamentos son colérico, sanguíneo, flemático y melancólico, donde el personaje colérico está asociado al fuego y el colérico es, bueno, la persona de acción, la persona, bueno, como el nombre lo dice, ¿no? Eventualmente puede ser irritable, en su lado positivo puede ser luchador, guerrero, pero tiene como lado negativo que puede ser una persona potencialmente violenta, abiertamente violenta, ¿no? El sanguíneo estaría asociado al aire y tiene que ver con la sociabilidad. Las personas sanguíneas son personas alegres, sociables, con sentido del humor, digamos, una conexión muy fuerte con lo que podemos entender como el aspecto civilizado de las interacciones humanas. La cultura, esos son elementos que podemos vincular o aspectos que podemos vincular con el temperamento sanguíneo y el elemento aire. Luego tenemos el flemático, que es la persona que no reacciona de forma inmediata, que tiene como, en su sentido negativo puede verse como la persona que es un poco fría o que esconde sus respuestas, pero en el fondo es una persona que también está muy conectada con la sensibilidad. Lo que ocurre es que es más bien receptiva, ¿verdad? La personalidad flemática es más receptiva. Y luego tenemos el melancólico, que lo asociaban con personas estudiosas o trabajadoras, que cuidaban los detalles, que bueno, que atendían el mundo concreto, ¿no? El mundo tangible. Y me imagino que esa asociación con el mundo real, con el mundo tangible, también tiene que ver con esa tristeza asociada a la melancolía, ¿no? Algo así como que están muy conectados con el peso de la realidad, ¿no? Y eso da un poco como el tema de la melancolía. En todo caso, estos temperamentos tienen que ver con las combinaciones de cada uno de los elementos en términos de cualidades primitivas. Las cualidades primitivas son frío, caliente, húmedo y seco. Se dice, por ejemplo, que el fuego es caliente y seco, la tierra es fría y seca, el agua es fría y húmeda y el aire es caliente y húmedo. Daniela dice, ahora sí no escucho nada. Ajá, ok, seguimos.
Entonces decía que el aire es caliente y húmedo, ¿no? Sería la combinatoria. Esto de frío, caliente, húmedo y seco, a mí me gusta sustituirlo por activo receptivo, donde activo sería caliente y receptivo sería frío. O sea, la cualidad que describimos como caliente en astrología, a mí me gusta sustituirla por la palabra activo. Y la cualidad fría por la palabra receptivo. Ajá. Luego tenemos el húmedo sería relacional y seco sería individual. Es decir, el temperamento colérico es el temperamento de una persona individualista y activa. El temperamento sanguíneo es el temperamento de una persona relacional y activa. El temperamento flemático es el temperamento de una persona relacional y receptiva. Y el melancólico es el temperamento de una persona individual y receptiva. Entonces, esto de los temperamentos es una buena herramienta cuando uno está tratando de identificar a un personaje y decir, bueno, este personaje me parece más colérico o más sanguíneo o más flemático o más melancólico o me parece que tiene tales cosas coléricas y tales cosas flemáticas. Esa es una buena forma de acercarnos a un personaje y ya tratar de ubicarlo dentro del simbolismo astrológico. En nuestro caso, la pregunta es, si nosotros pensamos que Hannibal Lecter es fundamentalmente un personaje melancólico, o si pensamos que el tema de la melancolía es fuerte dentro de su carta, pero que también tiene una conexión con la personalidad sanguínea. Recuerden que la personalidad sanguínea es el aspecto sociable, ¿no? El aspecto ese de vínculo y de valorar la cultura y de valorar la exquisitez, en fin, ¿no? El aire tiene mucho que ver con esto de los factores que asociamos con el refinamiento cultural. Entonces, definitivamente yo creo, sí, ¿verdad? Hannibal Lecter parece muy sociable. Por supuesto, ese aspecto sociable podría venir por el ascendente. ¿Okay? Esta no es todavía un motivo para ya dar un diagnóstico, para decir el sol debe estar en acuario. Es un argumento a favor de un sol en acuario, porque definitivamente el personaje tiene una gran valoración de ese aspecto social. Para él son importantes las personas. Buena parte de la lógica de Hannibal Lecter se desarrolla a partir de su relación con diferentes personas a su alrededor. Entonces, tener un poco más de aire sería algo esperable en el personaje. Sin embargo, también podría ocurrir que esa dosis de aire estuviese dada por el ascendente. Sería totalmente factible. Vale, bien. Ok, simplemente seguimos en lo mismo, seguimos dando vueltas alrededor del personaje para tratar de conocerlo. Por cierto que estoy viendo que me estoy tardando más de lo que esperaba, así que bueno, en el peor de los casos tendremos una segunda parte. En el peor de los casos le dedicamos dos charlas a Hannibal Lecter. Vamos a ponernos un límite máximo de 1 hora 40 minutos, que es lo que suelo dar para las clases, ¿verdad? Cuando estoy dando clases, coloco ese límite de 1 hora 40 minutos, vamos a trabajar también con ese límite, en cuyo caso estamos más o menos a la mitad de la charla en este momento. Y si no nos da tiempo de cerrar el personaje, bueno, pues simplemente tendremos otra charla la semana que viene y lo terminamos de cerrar. Bien, perfecto. Vamos a ver ahora la distribución por dinamismos, que también es importante. De nuevo, el Sol no lo podemos ubicar todavía porque podría estar en el dinamismo cardinal o en el dinamismo fijo. En esta simbología que estamos usando aquí, lo cardinal es el triángulo, lo fijo es el cuadrado, el círculo representa lo mutable. Entonces, de todas, la luna es fija, Mercurio
es cardinal, Venus también es cardinal, Marte es mutable, Júpiter también es mutable, Saturno es fijo, aquí está, Saturno es fijo, bien, ahí está, Quirón, Quirón es fijo, Urano, tenemos Urano es cardinal, tenemos Neptuno, también mutable, Plutón cardinal, Lilith natural, Lilith natural es fija, Lilith osculatriz es mutable y Lilith 1181 es mutable también. Bien, y eso es todo lo que podemos decir porque no tenemos todavía las posiciones de ascendente, medio cielo y parte de fortuna. Bien, de nuevo aquí tenemos que el Sol estaría inclinando la balanza hacia el elemento fijo o hacia el elemento cardinal. Una manera para mí general de definir o de interpretar los dinamismos es decir que lo cardinal tiene que ver más con el cuerpo, lo fijo más con la mente y lo mutable más con el corazón. Son simples metáforas que hay que desarrollar y entender de forma más detallada, ¿no? Pero de forma general, esas metáforas funcionan. Hablar de cuerpo, mente y corazón es totalmente válido. O si lo prefieren, utilizando la estructura del cerebro, hablar de cerebro rectil, neocorteza y sistema límbico. Eso también sería una manera de entender. Bueno, lo cierto es que lo cardinal tiene que ver más con la liberación de energía, tiene que ver más con la acción, lo mutable tiene que ver más con la estructura y lo mutable tiene que ver más con los vínculos y con la exploración. Y de todas, definitivamente, el aspecto mental y el aspecto físico son dos aspectos fuertes en el personaje. La pregunta es si el Sol va a inclinar la balanza más hacia lo mental, en el caso de Acuario, o más hacia el cuerpo, en el caso de Capricornio. Y aquí es donde digo que el Aníbal Lecter de Anthony Hopkins es un Aníbal Lecter que a mí me parece de Sol Capricornio, mientras que el Aníbal Lecter de la serie de televisión me parece un Aníbal Lecter más acuariano, es decir, más con un Sol en signo fijo. Bien, vamos a dejar el Sol aquí en el medio porque no lo podemos todavía tampoco ubicar. Perfecto. Bueno, con todo esto, ¿verdad? Con todo esto que hemos estado haciendo, viene ahora regresar. Bueno, perdón, antes de esto, eh, em, em, ajá, hago aquí un pequeño ejercicio que espero que no sea muy confuso. Supongamos por un momento que el Sol estuviese en cardinal. Si el Sol estuviese en cardinal, entre la energía fija y la energía mutable, lo más fuerte es la energía fija, ¿verdad? Es decir, si el Sol estuviese en Capricornio, la distribución de los dinamismos sería, en primer lugar, cardinal, en segundo lugar, fijo, y en último lugar, lo mutable. Ahora, supongamos por un momento que el Sol estuviese en Acuario y entonces el dinamismo fijo fuese el dinamismo principal. El dinamismo que estaría en segundo lugar sería el dinamismo cardinal. ¿Por qué? Porque en el dinamismo cardinal tenemos a Venus y a Mercurio, que son planetas internos, planetas interiores, planetas que están más cerca del Sol que Júpiter y Marte, que son los que tenemos en el dinamismo mutable.
Es cierto que hay otros indicadores, está el asteroide Lilith 1181, Neptuno, Urano, Plutón, pero lo que me establece un vínculo más fuerte, más importante, más operacional, tanto con un elemento como con un dinamismo, son los planetas del sectenario tradicional. Entonces, fijándonos únicamente en ellos, podemos ver que Venus y Mercurio nos estarían dando mayor peso que Júpiter y Marte. Adicionalmente, bueno, también tenemos a Plutón y Urano que definitivamente ayudan, mientras que del lado mutable tenemos como planeta solamente a Neptuno, porque Lilith Osculatriz es un punto notable de la órbita de la Luna y Lilith 1181 es un asteroide y definitivamente no tienen la misma jerarquía semántica que pueden tener planetas como Júpiter, Venus, Mercurio, Marte, en fin. Entonces, lo que quiero que noten es que de todas, ya sea que el Sol esté en dinamismo fijo o en dinamismo cardinal, en cualquiera de las dos opciones que lo pongamos, el dinamismo más débil es el dinamismo mutable. Y eso tiene mucho sentido también, porque de los tres dinamismos, el que más favorece la empatía es el dinamismo mutable. Entonces, que Aníbal Lecter sea capaz de utilizar la empatía como un instrumento, pero que él no sea esencialmente una persona conectada con la empatía, también es consistente con lo de tener el dinamismo mutable más bien débil. Perfecto. Ok, vamos ahora sí a ir a la carta, a la carta y vamos a colocar las casas, ¿verdad? Vamos a colocar las casas, ahí están. Esta es la carta de Hannibal Lecter calculada para 20 de enero de 1933 a mediodía. Y por supuesto, uno puede abordar este problema de muchas maneras. Y tal vez terminemos hoy, no sé si va a hacer falta hacer o no otra charla, pero yo les quiero compartir la forma en la que yo abordé el problema, entendiendo que no es ni la única forma. José pregunta qué sistemas de casas uso. Uso Porfirio. El sistema de casas que uso es Porfirio. Porfirio es es el sistema de cuadrantes más antiguo. Los sistemas de cuadrantes son aquellos sistemas en los cuales la cúspide de la casa 10 corresponde al medio cielo y la cúspide de la casa 1 corresponde al ascendente. Existen otros sistemas en los cuales eso no es así y entonces son los sistemas que no son de cuadrantes. Pero dentro de los sistemas de cuadrantes, el más antiguo de todos es Porfirio. Posteriormente vino el sistema de Alcabitus y luego todo el resto de los sistemas de cuadrantes que conocemos hoy en día. Pero el más antiguo de los sistemas de cuadrantes es Porfirio y yo he visto que a mí me funciona muy bien. O sea, he visto que trabajando las cartas con Porfirio obtengo la mayoría de las veces muy buenos resultados. Sin embargo, José, esto es bien importante. Yo no creo que exista un sistema de casas verdadero, un sistema de casas que es el verdadero sistema de casas y con ese sistema vamos a obtener resultados infalibles. Básicamente porque yo no creo que la realidad que describen los sistemas de casas, vamos por parte. Primer punto, creo que los sistemas de casas describen algo real, o sea, que existe una realidad invisible que es esbozada a través de los sistemas de casas. Pero creo que la naturaleza de esa realidad se escapa de las herramientas que tenemos para atraparla a través de un sistema de casas. La imagen que a mí me gusta utilizar es comparar el sistema de casas, o mejor dicho, la realidad que está por detrás de los sistemas de casas, la realidad que los sistemas de casas tratan de reflejar, compararla con el perfil de una montaña.
Y el sistema de casas es como tratar de trazar el perfil de esa montaña utilizando nada más polígonos, utilizando líneas rectas, curvas, utilizando figuras geométricas que pueden ser descritas matemáticamente. Si yo hago ese trabajo de manera lo suficientemente fina, voy a ser capaz de describir la montaña con mucho detalle. Pero la montaña siempre será en sí misma una realidad que está más allá de la fórmula matemática. No sé si me explico con esta imagen que estoy usando. Esto que estoy diciendo ameritaría una charla en sí mismo. Este enfoque que es el que manejo para entender los sistemas de casa sería ya motivo para una charla. Vale, pero lo cierto es que contestando tu pregunta, el sistema de casas que uso es el de Porfirio. Bien. Bueno, y me siento en libertad de moverme a otros sistemas de casas cuando veo que funcionan mejor. Si en un momento dado veo que por Placidus me funciona mejor una carta, bueno, pues me voy a Placidus sin mayor problema. Pero lo que he visto es que es relativamente pocos los casos en los cuales he sentido que me tengo que mover de por fin. Bien, entonces, les comentaba que no hay una única manera de abordar este problema, que no hay respuesta correcta o incorrecta. Lo que hay son argumentos, o sea, argumentos mejores o peores. O sea, el truco que tenemos aquí es hilvanar un discurso astrológico que sea sustentable. Es decir, que yo tenga elementos para decir, bueno, me parece que el ascendente es tal, o me parece que qué sé yo, que en la casa 8 debe estar tal planeta, o cualquier cosa de ese tipo. Entonces, ¿cómo trabajé yo? Trabajé a partir de ese acontecimiento en la vida de 1944-45, o sea, en ese periodo entre 1900, o sea, entre 1944 y 1946 mueren sus padres, se comen a la hermana y él mata a su primera víctima, él realiza su primer asesinato. Esos tres acontecimientos se dan en ese rango que va entre 1944 y 1946. Por lo tanto, yo debería esperar que por direcciones primarias o direcciones ecuatoriales o cualquier sistema que yo quiera utilizar, por el sistema que me parezca más apropiado, para ese momento haya algo que sea contundente, o sea, que el ascendente toque un punto contundente, un punto clave, justo para esa época. Resulta que un candidato, o sea, no es la única opción, pero un candidato natural es Plutón, ¿verdad? Que Plutón haya tenido una activación importante en la vida de Aníbal Lecter, alrededor de esa época, alrededor de 1944, 46. O sea, eso puede venir de muchas formas. Si trabajamos exclusivamente con el ascendente, nos serviría una conjunción, una oposición o una cuadratura del ascendente a cualquiera de esos puntos. Y el primer, digamos, candidato sería la conjunción, para que en sus primeros años de vida, Plutón, el ascendente, tuviese una conjunción con Plutón. Plutón tendría que estar en la casa 1. Fíjense qué interesante. Estoy colocando a Plutón en la casa 1 y al mismo tiempo el ascendente es Cáncer. O sea, fíjense qué interesante que el ascendente sea Cáncer para un asesino que se caracteriza por comerse a sus víctimas. Ustedes saben que Cáncer está asociado a la alimentación. Entonces, un Plutón en casa 1 con un ascendente en Cáncer, de entrada suena muy bien, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer es tratar de que por direcciones primarias o ecuatoriales, la que más nos guste, la dirección que más nos guste, para la fecha en la que matan a su hermana, recuerda que está la muerte de los padres, la muerte de la hermana y su primera víctima. La muerte de la hermana está un poco en el medio, ¿no? Entonces, Darwin dice, muy tierno,
yo te aviso. ¿Cómo muy tierno? No, no entiendo, Darwin. ¿Tú piensas que todo ascendente cáncer es tierno? O sea, te aseguro que no, te aseguro que la ternura es una característica que muchas veces está presente en un ascendente cáncer, eso es verdad. Tengo amigos muy entrañables de ascendente cáncer y hay momentos en los que se siente esa ternura, pero ni remotamente podemos decir que todo ascendente cáncer va a estar definido o va a estar caracterizado en primer lugar como una persona tierna. Más todavía si ese ascendente cáncer está regido por una luna en Escorpio y además Plutón está en la casa 1. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Vale, bien. En todo caso es mi opinión y como digo, no hay respuesta correcta o respuesta incorrecta, lo que hay son argumentos, ¿verdad?, a favor o en contra de cada posibilidad. Bueno, como digo, si utilizamos direcciones ecuatoriales, voy a utilizar direcciones ecuatoriales, bueno, vamos a poner como fecha que vamos a estudiar el momento en que la hermana es canibalizada, porque como les dije, la primera víctima es en el 46, la muerte de los padres es a comienzos del 44, entonces esta fecha está justo en el medio. Entonces vamos a tratar de que por direcciones ecuatoriales el ascendente esté llegando a Plutón para ese momento. Vamos a activar direcciones ecuatoriales y aquí tenemos el dial y entonces fíjense que para ese momento, en la hora en la que estamos en este punto, el ascendente está todavía bastante lejos de Plutón. Vamos a moverlo, vamos a moverlo, ok, ajá, ahí estamos acercando el ascendente, ahí está, allí lo tenemos, allí lo tenemos. Eh, para el momento en el que la hermana es devorada, el ascendente por direcciones ecuatoriales con una hora de nacimiento a la 1:41, 1:42. Estamos poniendo a nacer a Aníbal Lecter alrededor de la 1:42 de la tarde. Con ese dato, el ascendente estaría llegando a Plutón justo en ese momento por direcciones ecuatoriales. Bien. Vamos a ver rápidamente, o sea, una vez que tenemos una primera, bueno, y otra cosa, evidentemente, si colocamos este ascendente, ya tenemos la respuesta del Sol. El Sol es Acuario, ¿verdad? El Sol sería un Sol Acuario, habría pasado la línea que separa a Capricornio de Acuario y tendríamos además ese Sol nada más y nada menos que en la casa 8. Yo creo que es prometedor, ¿verdad? Tenemos una técnica que nos está funcionando bien, el ascendente llegando a Plutón, y tenemos el Sol nada más y nada menos que en la casa 8, una casa que está tradicionalmente asociada al tema de la muerte. Además de eso, además de esos factores que estamos mencionando, hay otros que también son muy consistentes, pero que realmente no dependen de la hora de nacimiento. Por ejemplo, la llegada de Neptuno a Marte, ¿verdad? Esta llegada de Neptuno a Marte es muy significativa, pero esto no cambiaría con la hora de nacimiento. Recuerden que lo que cambia con la hora de nacimiento son los ángulos de la carta. O sea, los ángulos son los que se van a desplazar a medida que movemos minutos más, minutos menos la hora de nacimiento. Vale, bien, perfecto. Vamos entonces ahora con ese primer punto. A ver, José dice, Eduardo, ¿trabajas la técnica de divisor y participante en direcciones primarias? El ascendente término de Júpiter y Plutón por participar, por conjunción y Júpiter en natal en casa 4. Perdón, bueno, primero, José, o sea, vamos por partes. Primero, es totalmente válido extender el concepto
de divisor y participante al trabajo con direcciones ecuatoriales. O sea, uno puede utilizar direcciones ecuatoriales o direcciones zodiacales o direcciones de arco solar, y utilizar el mismo concepto, el mismo marco de interpretación, que se utiliza en la técnica de divisor y participante. Pero la técnica de divisor y participante es una técnica que está ligada a las direcciones primarias. O sea, tradicionalmente, cuando uno trabaja divisor y participante de manera pura, estaría utilizando también direcciones primarias. Las direcciones ecuatoriales no son direcciones primarias. Sin embargo, es totalmente válido hacer lo que estás haciendo, es decir que en este momento el planeta divisor es Júpiter utilizando direcciones ecuatoriales, pero uno tiene que saber lo que está haciendo, o sea, para evitar confusiones. Uno de los puntos más difíciles en la astrología hoy en día es que hay una verdadera babel de terminología y es muy difícil que lleguemos realmente a unificar un lenguaje, sobre todo en cosas como las direcciones, porque cada quien tiene las que le parece que funcionan mejor. Fíjate que incluso cuando trabajamos con direcciones primarias, no es lo mismo si las estamos trabajando con clave de Ptolomeo, con clave de Naivot, si las estamos trabajando zodiacales o mundanas. Bueno, en este caso, si para divisor y participante, eso no es relevante porque como lo que se está moviendo es el ascendente, da lo mismo que trabajemos con direcciones mundanas o zodiacales, allí no haría diferencia. Pero lo que quiero decir es que hay muchos criterios ligados a las direcciones primarias que en última instancia generan también valores diferentes y cuando uno trata de trabajar en términos de precisión, moverse de un sistema a otro efectivamente genera un cambio. Por un determinado sistema, el ascendente todavía estaría en términos de Mercurio. Por otro sistema ya habría pasado a términos de Saturno o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, uno tiene que tener claro ese panorama y usarlo con conciencia. No estoy diciendo que no se pueda usar y de hecho yo lo hago. O sea, yo trabajo divisor y participante con direcciones ecuatoriales. O sea, es decir, efectivamente, a mí me parece súper importante que en esta época de la vida de Aníbal Lecter, el planeta divisor sea Júpiter, que el ascendente esté pasando por término de Júpiter y que el planeta participante sea Plutón, ¿verdad? Que Plutón esté entrando como planeta participante. Eso me parece que describe muy, pero muy bien todo el acontecimiento. ¿Por qué? Porque Júpiter, que sería el planeta divisor, en esta versión de la carta aparece en la casa 4, que es la casa de la familia, es la casa del hogar, y él pierde el hogar familiar, ¿verdad? Tienen que irse del castillo, después invaden la vivienda en la que estaban, esa cabaña de cacería en la que ellos estaban, al final hay una explosión y mueren los padres, es decir, y luego muere la hermana, es decir, hay una cantidad de acontecimientos que lo están sacudiendo en el ámbito de la casa 4. Entonces, que el planeta divisor sea Júpiter, efectivamente tiene muchísimo sentido. Más todavía porque en esta carta Júpiter sería el regente del medio cielo también. Sería un planeta que tiende también a tener un dominio importante sobre la carta por el hecho de ser el regente tradicional de Piscis, que es el signo que aparece en el medio cielo. Vale, bien. Perfecto. Ok, entonces seguimos. Eh, 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 Esto que acaba de decir José, para quienes no lo hayan entendido, para quienes por primera vez estén oyendo hablar de la técnica del divisor y del participante, es una técnica que proviene de la astrología tradicional, es una técnica bien interesante y que, bueno, tal vez amerite otra charla en algún momento en un futuro. Vale, bien. Ok, entonces seguimos por aquí. Vamos a colocar
vamos a colocar la fecha en la que, o sea, la fecha de la primera víctima está muy cerca y, por supuesto, si estamos utilizando una técnica como las direcciones de 1945 y las direcciones de 1946 van a ser prácticamente las mismas. Entonces, no tiene mucho sentido ponernos a analizar por direcciones la siguiente fecha porque está muy cercana. Vamos a saltarnos entonces a la siguiente, que es cuando se traslada a Maryland. Vamos a ponernos allí el viaje a Maryland cuando viaja a los Estados Unidos y se establece en los Estados Unidos. Fíjense qué ocurre, fíjense qué ocurre cuando colocamos de nuevo por direcciones primarias. Este ejercicio lo podríamos estar haciendo usando otras técnicas. Yo trabajé con direcciones primarias, podríamos estar usando otras. Insisto, no hay respuesta correcta, lo que hay son argumentos que uno tiene que tener claro. Uno tiene que saber por qué razones está diciendo lo que dice. Bien, entonces fíjense esto, súper interesante. El Sol de Aníbal Lecter, por direcciones ecuatoriales, para la fecha en la que viaja a los Estados Unidos, está entrando en la casa 9. ¿No les parece esto maravilloso? O sea, que al haber colocado como hora de nacimiento, una hora de nacimiento en la que la muerte de la hermana coincida con la llegada del ascendente a Plutón, hayamos encontrado también una hora de nacimiento en la que la llegada del Sol a la casa 9 corresponda con el momento en el que él se va a los Estados Unidos a estudiar en los Estados Unidos. O sea, tiene una plaza en ese hospital escuela que es el John Hopkins, es aceptado allá y entonces viaja a los Estados Unidos. Es un viaje, ¿verdad? Es casa 9, pero también es un tema de estudios superiores, que es otra forma también de entender la casa 9. Hay otros indicadores que podrían ser interesantes, pero ya nada más ese me parece sencillamente, pero extremadamente claro. Fíjense que Mercurio también está llegando a Saturno. Esto también luce muy interesante, esta llegada de Mercurio a Saturno, porque es allí, en Maryland, que él realmente va a florecer como asesino serial. Entonces la llegada de ese Mercurio a Saturno en la casa 8 sería extremadamente significativa. Vale, bien, perfecto. Vamos a ver otra fecha. Vamos a ver la fecha en la que es capturado por el agente del FBI, Bill Graham. Bien, ahí está. Esta sería la fecha en la que él es capturado por Bill Graham. Fíjense qué ocurre. Justo en el momento en el que él es capturado, Urano, que es el planeta que modernamente asociamos a Acuario, y recuerden que en esta versión de Hannibal Lecter el Sol es un Sol Acuario, Urano está llegando a la casa 12. Esto de nuevo es impresionante. Tiene el gran viaje de su vida, o sea, la gran experiencia de casa 9 de su vida, la que lo lleva a emigrar y desarrollar una vida en los Estados Unidos, cuando su Sol llega a la casa 9 y es encarcelado cuando Urano llega a la casa 12. A mí me parece de nuevo súper impresionante, ¿no? Por supuesto, siempre podemos analizar otros indicadores, pero me estoy deteniendo algo así como que en las cosas más llamativas o que me llamaron la atención en primer lugar. Y vamos a colocar el momento en el que se escapa. Vamos a colocar el momento en el que se escapa de prisión. Y fíjense qué cosa tan interesante. El momento en el que se escapa de prisión y o sea, recuerden que antes de ser encarcelado, él tenía su imagen pública, ¿verdad? De psiquiatra muy respetado, de asesor del FBI, mientras que ahora, cuando se escapa, ya es el asesino serial reconocido, ¿verdad? Ya tiene esa etiqueta de asesino serial. Y fíjense qué interesante, que es el momento en el que esa conjunción de Lilith natural y de Quirón
llegan al ascendente, es decir, salen de la casa 12 y llegan al ascendente, es el momento en el cual él sale de prisión. Pero esto podría ser ambiguo, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿por qué asociar la libertad con la llegada del Lilith natural y Quirón al ascendente? Es cierto que tiene sentido en cuanto a que es el momento en el cual él ya es el asesino serial identificado, que está en libertad y que es conocido por todos como un caníbal, ¿no? Entonces, esa llegada del Lilith natural y de Quirón al ascendente y a la casa 1 tendría sentido. Pero lo realmente impresionante es Júpiter. Fíjense que Júpiter aparece aquí en el grado 1050, ¿verdad? Júpiter por direcciones ecuatoriales, aquí está Júpiter por direcciones ecuatoriales, está en el grado 1050, haciéndole un trígono exacto al ascendente. Y ahí sí que no hay duda. Júpiter es un planeta que asociamos con la libertad, ¿verdad? Con la expansión, con la libertad de movimiento. Y justo en el momento en el que él escapa de su prisión, bueno, es el momento en el que Júpiter, por direcciones ecuatoriales, le está haciendo trígono al ascendente. Yo creo que no va a hacer falta dedicar, sí, el mediocielo llega a Urano y eso también es interesante. El mediocielo por direcciones está llegando a Urano y de nuevo eso también puede estar marcando un nuevo giro dentro de su imagen pública. Eh, yo creo, igual que la llegada de Mercurio, ¿verdad? Igual que la llegada de Mercurio al mediocielo natal también sería llamativa. Porque todos esos puntos, todos esos contactos de planetas con ángulos de la carta por trígono o por conjunción varían con la hora de nacimiento. Entonces llegamos a una hora que realmente funciona de manera muy mágica cuando observamos estos indicadores. Bueno, yo creo que no va a hacer falta dedicar una segunda charla a Aníbal Lecter, porque aunque se me quedó mucho material, hay muchas cosas que trabajé que estoy dejando por fuera para poder terminar. Yo creo que más o menos cubrimos. Ah, no, perdón, si hay algo que me interesa revisar. Disculpen, sí, pareciera que sí vamos a tener otra charla, porque hay algo que me interesa comentar y creo que no me va a alcanzar el tiempo. A ver, Orieta dice, pareciera que el escritor hizo primero la carta de Aníbal y con cada contacto planetario le asignaba el evento. ¿O sería que ese Aníbal existió? El que el Sol esté en la cúspide de la 8 también es importante. Sí, es importante y es impresionante. Totalmente de acuerdo contigo, Orieta. Y sí, ¿verdad? Diera esa impresión, pero no lo creo, para nada, no lo creo. No creo que ese sea el caso. Sí, ¿verdad? Exactamente. La presencia del Sol y de Saturno en la 8 es realmente extraordinaria para el bosquejo del personaje. Vamos a tener una segunda charla, vamos a tener una segunda charla porque sí hay algunas cosas que me interesa agregar de la interpretación de esta carta y nos quedan nada más, poco más de 10 minutos, así que no me va a dar tiempo. Pero en estos minutos que quedan, voy a introducir otro elemento que vamos a desarrollar mejor en la próxima charla. El próximo viernes a la misma hora vamos a tener una segunda charla para completar las cosas que se me están quedando en el tintero. Primero vamos a construir la pirámide de personalidad de Aníbal Lecter, que sería vitalmente fijo, socialmente cardinal, circunstancialmente mutable. Quienes quieran tener más información sobre esto que estoy haciendo, también hay una lista de reproducción en mi canal donde explico este modelo con el que estoy trabajando, que es el modelo de dinatipos. En el modelo de dinatipos trabajamos con 3 niveles. El nivel vital, que es la biografía, el nivel social, que es el personaje social, la forma en la que la gente me ve, y el nivel circunstancial, que es la forma en la que se organizan mis procesos mentales. Y con esos niveles en mente, vamos a distribuir los planetas de Aníbal Lecter. Vamos a colocarlos aquí rápidamente. Ya sabemos entonces que el Sol
iría al nivel vital. Tenemos que la luna también va al nivel vital, porque el sol sería Acuario y la luna Escorpio, ¿no? Ambos son signos fijos. Luego tenemos Mercurio y Venus cardinales, entonces van al nivel social. Tenemos Marte y Júpiter mutables, van a ir al nivel circunstancial. Saturno, también en Acuario, va al nivel vital. Urano en Aries, va al nivel social. Neptuno en Virgo, va al nivel circunstancial. Plutón en Cáncer, perdón, sí, va al nivel circunstancial. Plutón en Cáncer va al nivel social. Quirón en Tauro va al nivel vital. El ascendente, ahora sabemos que es un ascendente en signo cardinal, lo colocamos aquí, y el medio cielo lo estaríamos colocando en Piscis, ¿verdad? Habíamos dicho, el medio cielo caería en Piscis, ahí estaba. El nodo norte va a Piscis, entonces también va al nivel circunstancial. Bueno, la parte de fortuna no sé, tengo que calcularla ahora. El nodo norte va a Piscis, ya lo había puesto, tenía dos nodos norte por allí. Bien, el nodo norte, me falta la parte de fortuna. Vamos a ver rápidamente. La parte de fortuna está cayendo en... ¿dónde está? Aquí está, en Aries. La parte de fortuna está cayendo en Aries. Así que es en el nivel social. Esto lo voy a explicar, lo que significa esto y la manera de interpretar esto es algo que me interesa explicar en la segunda parte, en la charla que vamos a tener la semana que viene. Para cerrar la charla de hoy, quiero compartirles otro detalle que también me pareció súper interesante, y es que, por supuesto, uno no se tiene que limitar a una sola técnica astrológica. Uno puede, digamos, trabajar con diferentes técnicas y en particular una pregunta que me hice cuando estuve trabajando con esta carta es, bueno, con esta hora de nacimiento, ¿qué ocurrirá en Maryland en la carta relocalizada? Es decir, si uno relocaliza su carta en Baltimore, ¿verdad? En la ciudad de Baltimore, si uno relocaliza su carta en Baltimore, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a verlo rápidamente, ¿verdad? Vamos a relocalizar la carta. Vamos a relocalizar esta carta en Baltimore. Ponemos la herramienta de relocalización. Buscamos Baltimore. Buscamos Baltimore. Recuerden, la carta relocalizada es la carta de la persona como si hubiese nacido en el lugar en el que está viviendo. Y fíjense qué cosa tan impresionante cuando uno coloca la carta de Aníbal Lecter, esta carta a la que llegamos de Aníbal Lecter, relocalizada en Baltimore. Resulta que la conjunción de Lilith natural y de Quirón aparece justo en un ángulo de la carta, justo en el fondo de cielo. Esa conjunción que ya de entrada habíamos dicho que era de los planetas de ese día, lo que más resonaba con la imagen del asesino serial que devora a sus víctimas, bueno, resulta que queda nada más y nada menos que amplificada al estar justo en conjunción con el fondo de cielo. Pero además de eso, tenemos el Sol y Saturno, ambos flanqueando el ascendente. El ascendente en Acuario estaría justo entre el Sol y Saturno. Es decir, proyectando la estructura, la responsabilidad, la seriedad que asociamos a Saturno, pero también dejando salir el brillo del Sol. Y profesionalmente hablando, tendríamos que aparece Escorpio en el medio cielo, que definitivamente cuadra muy bien con la profesión de psiquiatra. Entonces, la carta relocalizada
también tiene una coherencia extraordinaria cuando la observamos de esta forma. Insisto, esta no es la única respuesta posible. Por supuesto, cualquiera de ustedes puede argumentar en una dirección diferente, pero en esta charla quise compartir el camino que yo recorrí y digamos la opción que me gustó como una posibilidad para Lecter. Entonces, en la próxima charla vamos a explorar un poco más esta carta, viéndola a través del sistema de dinatipo, elucubrando sobre quizás otras técnicas, estudiando quizás revoluciones solares, en fin, ¿no? Vamos a jugar un poquito más con esta carta y si resulta que no nos alcanza, o sea, que es muy poco material para llenar la charla, bueno, siempre podemos hablar de algún otro personaje. En particular, con esto de trabajar cartas natales de personajes de ficción, hay un personaje que me interesa trabajar, que le he dado vueltas cantidad de veces, porque me parece un caso de estudio súper interesante, que es, ya se los pongo aquí, el personaje de Tarzán. Tarzán de los monos, tiene una biografía escrita por un fan del personaje, Philip José Farmer, donde él especula con un día, con una fecha de nacimiento específica para Tarzán. Y me interesa, a pesar de que esa fecha no es una fecha que Edgar Rice Burroughs le haya dado a Tarzán, sino fue este personaje, Philip José Farmer, quien le dio esa fecha. Me parece muy interesante estudiar a Tarzán a través de esta fecha de nacimiento y compararla con la fecha en la cual comenzó Edgar Rice Burroughs a escribir Tarzán, porque resulta que también tenemos esa fecha. O sea, tenemos, o mejor dicho, no la fecha en la que comenzó, la fecha en la que terminó. La fecha en la que terminó la novela, creo que fue esa, la fecha en la que terminó, está bien documentada porque él escribió la fecha, y si no mal no recuerdo también la hora, en el manuscrito. En el manuscrito de Tarzán él anotó esa fecha. Entonces resulta interesante comparar lo que podemos ver de una fecha real, que es la fecha del manuscrito, con lo que podemos ver en la fecha del personaje ficticio, que es esta que le asignó Philip José Farmer. Entonces, como les digo, si resulta que Aníbal Lecter no nos alcanza para cubrir todo el tiempo de la próxima charla, bueno, siempre podemos tener a Tarzán como relevo, como bateador de relevo, cualquier cosa y lo utilizamos. Bien, sé que he hablado durante todo el tiempo, no les he dejado prácticamente intervenir, así que voy a extender un poquito más la duración de la charla. Vamos a darnos un máximo de hasta 1 hora 50 minutos máximo de grabación y entonces abro en este momento un compás de preguntas. No sé si alguien quiere comentar, preguntar, pueden abrir el micrófono, intervenir de viva voz si quieren. En fin, ¿no? Vamos a tomarnos estos minuticos por si acaso hay alguien que quiera agregar algo, comentar algo, preguntar algo. Y por supuesto que si no hay nadie, este, lo dejamos hasta acá, pues, ¿no? Pero vamos a dar unos minutos a ver si alguien quiere intervenir. Si alguien está escribiendo algo que es muy largo, ajá, ok, Daniela dice. Gracias por la charla, Eduardo. Dejo por aquí porque el audio lo escucho entrecortado. Buena semana. Vale, genial, Daniela. Gracias a ti por estar allí. Lástima que el audio no haya estado bien. Espero que entonces puedas revisar el video y ahí terminas de ver lo que te haya faltado, ¿no? Terminas de escuchar lo que te haya faltado. Vale, eso me interesa, cómo estuvo en general la calidad del sonido. Digamos, en general sienten que se entendió la charla. Eso me interesa que tenerlo. Gracias a ti, José, gracias por participar. Sí se entendió. José me dice que sí se entendió.
En general me interesaría tener ese feedback aquí. Orieta me dice, a veces se cortaba un poco, pero se entendió. Ana dice, el sonido bastante claro. Alicia, yo bien. Gracias por reactivar estas sesiones. Gracias a ti por participar, Alicia. Aleca se entendía, sin embargo, en mi caso se entrecortó bastante el audio. Exactamente, sí. Se ve que no todo el mundo tuvo la misma calidad. Alicia, que tuvo problemas al comienzo, Alicia Arce, que tuvo problemas al comienzo, me dice que al final por lo menos sí se entendió. Bueno, la grabación queda, sí, la grabación queda y en la grabación sí no va a haber esos problemas, pero me interesaba tener este feedback ahora para saber si este sistema lo vamos a seguir usando en futuras sesiones. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. A ver, Darwin dice, muy bueno. Ya también familiarizándome con el programa, en general creo que sí está bien suspender el audio y también solo tomar nota de nuestras intervenciones para no desviar el hilo, aunque está muy bien para empezar. Vale, genial. Me alegra que te haya gustado, Darwin. Gracias por estar allí, gracias por participar. José dice, me quedó duda, el personaje es de ficción, no existió. Totalmente de ficción. Hannibal Lecter no existió. Hay personajes que inspiraron al autor para crear a Hannibal Lecter. Él tomó un poco de un personaje, un poco de otro, pero como personaje real no existió. Es un personaje estrictamente de ficción y por eso es muy mágico que podamos encontrar una carta natal, una hora de nacimiento para el personaje, que funcione también cuando aplicamos determinadas técnicas astrológicas. Aleca dice, bárbaro, súper interesante, todo el estudio del personaje, es para verlo de nuevo porque en mi caso también llegué tarde a la charla, vale, ni modo. La próxima semana vamos a terminar de cerrarlo. Qué bueno que pudiste llegar al final. Vale, bien, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, lo dejamos hasta aquí. Apago la grabadora.